nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hoy quiero, amados, hablarte una palabra. La tenía para el próximo domingo, pero verdad, anoche me metí, esta mañana temprano también, y hubieron cosas, verdad, que el Señor ponía en mi corazón cambiar y poner para edificar la familia. Let me say that in English. If you guys need some translation, there's some translation in the back. There's radios, amen, in the back, so you could get one. Amen. Dios nos ha bendecido de ser un ministerio pro la familia. Claro, la familia está bajo ataque. La familia está bajo circunstancias difíciles. Pero Dios nos puso en la ciudad de Deltona con un ministerio que ¿verdad? A través del obispo Roberto, de alcanzar, restaurar y edificar las familias de la tierra. Esa es la misión de esta casa. Por eso somos Centro Internacional de la Familia. Antes, ¿verdad? Nos llamábamos Centro de la Familia Cristiana, pero Dios puso en el corazón del obispo hace años atrás cambiar el nombre a Centro Internacional, y nosotros en Deltona decidimos también irnos por esa vía porque entendemos, amado, que la iglesia es internacional. La iglesia no es de puertorriqueños, dominicanos, cubanos, colombianos. La iglesia es de todas las naciones. If you look around you, there's people that don't speak Spanish, that they are black or white, but they're part of the church because we are an international church. Somos una iglesia internacional. Vas a ver gente blanca, gente morena, amén, gente que hablan diferentes idiomas y tenemos diferentes, ¿verdad?, costumbres, diferentes platos típicos de nuestros países, pero somos el cuerpo de Cristo. Gracias por tu entusiasmo. Me despeina el pelo. Lo que quiero decir con esto, amado, es que nosotros estamos en un caminar, amado, donde podemos, amén, entender la prioridad de una casa. La familia es lo más vital, ¿verdad?, en el núcleo de nuestra sociedad. La familia es, amado, algo importante. Y hoy quiero hablarte sobre la familia según el diseño de Dios. Porque cuando entendemos el diseño, vamos a hablar de eso, vas a entender cómo comportarnos, cómo accionar en nuestro rol como parte de mi familia. Porque déjame decirte, todos componemos una familia, todos venimos de una familia, ¿verdad? Tal vez una familia que es una familia bendecida, una familia que nunca estuvo en situaciones, pero tal vez viene de una familia disfuncional, una familia que hubieron situaciones alarmantes, tremendas, pero a pesar de, amén, Dios diseñó la familia. Dios mira la familia y Dios quiere bendecir la familia. Pero también habla de la familia de la fe. Algunos de ustedes, tal vez sus familiares, amén, no te buscan, no te de esto, pero la hermandad entre hermanos, la coinonía en la familia nos ayuda a mantener ese núcleo familiar, porque dice la Biblia que somos la familia de la fe. Somos nuestros, ustedes son mis hermanas y mis hermanos. Amén. Cuando hablamos del diseño, el salmista en el Salmo 127, verso 1, a mí me gusta, ¿verdad?, el Salmo 127 porque cuando presento niños al Señor hablo de este salmo. Pero dice aquí, este verso 1 dice, si Jehová, me encanta porque esta mañana cuando volví a leer mis notas en mi escritorio, algo me hizo un boom en mi espíritu. Y cuando yo lo miré, yo decía, es que en verdad, without him we are nothing. Sin él somos nada. Pero eso aquí el salmista dice, si Jehová, si el creador, si el que te trajo a la tierra no edifica, si Jehová no está presente en tu casa, en tu matrimonio, en tu negocio, en tu identidad personal, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edifica el cuerpo de Centro Internacional de la Familia, si Jehová no está en medio nuestro, en vano edificamos.
Si Jehová no está en tu casa, en tu núcleo familiar, las cosas van a tambalear y puede ser que te cuelgues a mitad de camino y tires la toalla, como ha pasado en muchos casos. Pero cuando Jehová está edificando y Jehová está presente, la historia es diferente. El resultado es diferente. Y lo vamos a ver. La familia no es una idea cultural. Y yo quiero hablarte de esto porque hoy en día se piensa de la familia o cambiar el concepto de familia. Aún el concepto de género se quiere cambiar. Se quieren meter cosas que no están en el diseño divino de Dios. Y las cosas no funcionan así. Dios creó un diseño y cuando hablamos de diseño hablamos de un proyecto. La familia es parte del diseño del proyecto de Dios. Él es el arquitecto. Él es el fundador. La familia no es una idea cultural, sino un diseño, un proyecto eterno de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ese diseño tiene orden, tiene propósito y trae bendición. Cuando caminamos en los diseños de Dios, amén, me encanta, ¿verdad? El apóstol Noel Santiago, él es bien pro lo diseño, le encanta hablar del diseño, de la estructura y algo me bendice de él porque esa es la parte, ¿verdad? Que él desarrolla, ¿verdad? Muchas cosas y yo aprendí esas cosas años atrás a través de escucharlo, que verdaderamente cuando entendemos que esto es un diseño, no es algo ahí a lo que Dios quiera. ¿Han oído esa expresión? Como Dios quiera. No, amado. Ya Dios tiene un diseño, una estructura, un plano. Y si tú lo haces conforme al diseño, tendrás bendición tú y tu casa. Y la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Cuántos dicen amén? La familia está bajo ataque en todas las culturas. Y hoy más que nunca. Porque cuando se pierde el diseño, se pierde la bendición. Lo voy a repetir. Cuando se pierde el diseño establecido por Dios, se pierde la bendición. Cuando tú no estás en lo que se debe de hacer, pierdes avance, pierdes bendición en tu vida. Por eso, amados, cuando nosotros estamos haciendo las cosas conforme a lo escritural y al diseño divino de Dios, hay un respaldo sobrenatural que te ayuda a seguir, aunque te dejen a dos o tres, tú vas a seguir porque sabes que estás en la ruta correcta. Usted no se ha visto, mi papá hacía casas y mi papá a los 12, 14 años, él abría los planos, los blueprints y él abría, ¿verdad? Y miraba y yo veía ese chorro de garabatos y líneas por aquí y un número por aquí, otro por allá y se cruzaban unas cosas así y yo no entendía. Pero mi papá empezó a enseñarme un poquito que esto significaba dónde van las cajas de corriente, dónde van, ¿verdad? La tubería, dónde va esto. Y me enseñaba, ¿verdad? Los códigos, los símbolos. Y yo aprendí un poquito a leer los blueprints, los planos. Y mi papá hacía todo conforme al plano, amén, y no fallaba. Porque un arquitecto tiene la capacidad de hacer las cosas del comienzo hasta el fin. Jehová cuando te comenzó con un propósito, pero te va a terminar conforme al proyecto y al plan divino de Dios para tu vida. Por eso dice la Biblia que lo que Dios comenzó, Dios lo va a ¿qué? Terminar. Pues deja que te termine. Dios creó conforme a diseño. Entonces, si se pierde el diseño, se pierde la bendición, porque debemos recordar, amado, esta verdad: lo que Dios diseña, Dios lo respalda. Todo lo que Dios comienza, lo termina. Todo lo que Dios dice, fíjate que decía que de los lomos de David, de la descendencia de David, vendría el Salvador del mundo, el Mesías prometido. ¿Y qué pasó con todos los hijos de David? Murieron, casi todos. Salomón quedó.
Y a través de eso fue que empezaron a nacer, ¿verdad? Genealógicamente nacieron los hijos de los hijos de los hijos, hasta que llegó hasta el Mesías Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Pareciera que se iban a desaparecer de la faz de la tierra porque todo el mundo señala el pecado de David, pero nadie señala que tuvo presto a arrepentirse y a recibir cualquier consecuencia, pero no perderle el favor y la gracia de Dios. Porque el que no falla, amado, todos fallamos. Pero si somos ligeros en arrepentirnos, Dios puede perdonar nuestro pecado. Y aunque las consecuencias las pagó, porque todo lo que el hombre siembra, lo ha de cosechar. Pero se produjo en su descendencia y por ahí lo demás historia. Dios creó la familia antes que la iglesia, es una verdad. ¿Ha oído personas que dicen, mi familia es primero? Sí, Dios creó la familia primero que la iglesia. Eso es una verdad. Pero Dios es primero. La familia no es primero. Dios es primero, porque eso no debe cambiar y lo vamos a ver más luego si así me da el tiempo. Cuando miramos a Dios primero en nuestra familia, amén, podemos entonces comenzar a traer fundamentos en nuestra familia que sean exitosos, porque estamos haciéndolos conforme a los diseños y a los propósitos de Dios para nuestra casa. Dios no quiere que tu familia se quede a mitad de camino. Dios no quiere que tus hijos se pierdan en drogas, en un bar, en prostitución, en cualquier pecado. Dios quiere alcanzar tus generaciones, porque la bendición de Jehová dice que es de generación en generación. Si tus hijos todavía no están en el camino, don't worry, be happy. Tranquilo, Camilo, quieto, Prieto, Sereno Moreno. Porque Dios los va a alcanzar. If you are faithful to God, God is going to show up in their life and they're going to become Christian as you. Si tú te mantienes fiel, si tú te mantienes consistente, va a haber un rompimiento en tus generaciones que los va a alcanzar la gracia y el favor de Dios. Y lo que Dios alcanza y lo que Dios rescata, no hay infierno, no hay tinieblas, no hay maldad que los haga separar del amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar. Por eso, amado, cuando miramos esto, Dios quiere transformar nuestra sociedad. Dios quiere transformar nuestro destino en esta faz de la tierra. Porque cuando Dios quiere transformar una sociedad, escucha esto, amado, Dios comienza por una familia. Dios no empezó con una multitud. Dios no hizo que todo el mundo viniera y entendiera y oyera la voz de Dios. No, Dios comenzó con una familia. Lo vemos en el caso de Abraham. Sal de tu tierra, tu parentela. Sal de lo que es común y familiar para ti y te voy a mostrar algo diferente. Dice que él salió sin saber a dónde iba. Mira, amado, no preguntes a dónde va, obedece y Dios te va a guiar en tu camino y Dios va a dirigir tus veredas y vas a cumplir el propósito de Dios sobre tu vida. Fue en Abraham, lo vamos a ver más luego. Después Noé. La historia de Noé es fascinante, tremenda. Este hombre se atrevió a hacer algo que nadie tenía las fuerzas para hacerlo, pero sin embargo este hombre lo hizo y entendió, amado, que por lo que él hizo, lo vamos a ver, tuvo bendición. Después miramos un Josué. Podemos hablarte de la Biblia. Todos los propósitos de Dios comenzaron con un hombre y una familia. Todos. Es para que usted vea que el núcleo familiar no es comer arroz y frijoles, amén, todos los días y pasarla bien y ver una película juntos. Y no, amado, tú no fuiste creado para comer y para ver películas solamente. Tú fuiste creado para marcar destino y generación tras de ti. Porque Dios nunca busca familias perfectas, busca familias rendidas.
¿Por qué usted está aquí hoy? Vamos. Porque queremos rendirnos ante Dios. Porque sabemos que necesitamos de Dios. Porque sabemos que están los hermanos juntos en armonía. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Congregarse es importante porque es parte de la obediencia de estar juntos, conectados a honrar el nombre de Jehová. Si no, amado, la Biblia nos constituye un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Si yo me quito esta mano y la pongo ahí, dijo, la voy a buscar en un mes para ponérmela, porque ahora mismo esta mano no necesita de mi cuerpo, la voy a poner a un lado. Cuando tú vengas, lo que vas a encontrar son gusanos o tal vez los huesos de tu mano. Porque toda persona que se desconecta del cuerpo, toda persona va a sufrir consecuencias en su vida. Las va a sufrir. Pero no tengo tiempo para hablar de eso. Dios busca familias rendidas. Ayer hablábamos a las parejas, amados, y de verdad, poderoso. Hablaba del hombre como sacerdote, del pacto, que un pacto que sobrepasa toda consecuencia, toda tribulación, todo momento difícil. Porque cuando un pacto no es un contrato, la gente se casan hoy por contrato. Si me va bien, pues déjame ver, me quedo. Si no me va bien, me voy y yo me llevo lo que me pertenece, mis cuentas, todo. Y así está Hollywood, se casan por contrato. Pero los hijos de Dios no se casan por contrato, se casan por pacto. Pacto quiere decir algo que es eterno, hasta que la muerte nos separe. Están calladitos hoy, dale avena a todo el mundo por ahí, café negro. Sin azúcar, aleluya. Mira, Gio, vente para acá, pastora, porque no me tape la profeta detrás, que no me ve. Ella me quiere ver a mí. La familia hoy enfrenta normalización del pecado. Usted sabe que a lo bueno se le está llamando malo y a lo malo bueno. Y la gente pasándole las manos a las cosas. Y ay, qué chévere, ay, qué cultural es esto. Usted no sabe las altimañas del infierno tras todas estas cosas que están tratando de cambiar la cultura del reino en cultura de aceptación del pecado. ¿Dónde están los amenes aquí hoy? Al pecado no se le puede pasar la mano. La iglesia tiene que ser transparente. La iglesia no puede comprometerse con el movimiento del mundo para ganar más gente. Nosotros no podemos comprometer la verdad por cosas que no agradan a Dios. Somos parte de la verdad y punto. La verdad me hace libre y punto. Pero hay una normalización del pecado. Y lo digo con amor. Soy pastor. Si tú estás conviviendo, eso no es el orden y el diseño de Dios para que tú sigas conviviendo con tu cónyuge. Dios quiere que te cases y lo hagas en el orden correcto de Dios. Eso te va a dar a ti legalidad de bendiciones de parte de Dios. Así que el que no se ha casado es fácil. Vas a la corte por $90 y pico, te puedes casar por la corte. Y tú me avisas a mí y hacemos cualquier bembé y te casamos en la iglesia si quieres. Es más, voy a buscar una fecha para que los que no se han casado, hacer una boda para todos ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Free of charge. Si me quieres dar algo para comerme un sándwich, me lo como. Una vez lo hicimos y tuvimos como 12 parejas. Y fue poderoso. Amén. Número 2, desintegración de la autoridad. No, yo no me someto a nadie. ¿De verdad? ¿De verdad no mira a tu esposo como cabeza? ¿No cabezón? Burlas hacia principios bíblicos. Usted sabe la gente que se está mofando de nosotros. En los tiempos de Noé se mofaban de Noé. No caía ni una gota de agua y sin embargo hacían burlas contra Noé.
¿Qué tú haces? Y Noé seguía construyendo 120 años haciendo una construcción, un arca. Para él y su familia y los animales. Déjame detenerme un poco aquí. Una construcción para él y 8 personas. Y meter animales. Y toda la creación, todo hombre y mujer se burlaban de Noé. Hasta que se cerró la puerta. Hasta que se cerró la ventana. Y cuando se cerró, dice la Biblia, nadie podría abrir. La iglesia es el arca. Y no es para que se metan animales, aunque a veces nos comportamos. La iglesia es para que todo el que está perdido entienda que vendrá más que un diluvio, vendrá fuego del cielo, se abrirá el infierno y se llevará todo aquel que no ha creído en él. Y se cerró y dice, amados, que vinieron las lluvias de abajo y de arriba. Se abrieron todas las fuentes de agua de abajo y de arriba. Y se llenó toda el monte más alto, el monte Everest, todos esos montes se taparon de agua. Y algo que aprendí en estos días que no lo había mirado de esta forma, que fue la única estructura navegante sin un timón. No tenía un timón, porque si tuviera un timón, el mismo Noé se metería a ser el capitán y tratando de salvar su familia y los animales. Pero ¿sabe por qué no lo tenía? Porque Dios estaba garantizando que lo que él estaba protegiendo lo iba a guiar al destino y al propósito de Dios para su vida. ¿Sabe por qué tu familia está como está? Porque tú mismo la estás guiando a donde tú quieres. Bota el timón y deja que Dios guíe tu casa. Aleluya. Bótalo. Dile que está a tu lado. Bota el bendito timón ese. Dios te quiere llevar a un propósito, Dios te quiere llevar a un destino, pero tú quieres la otra ruta, otro camino. Escúchame, en el reino no hay corte caminos. Los procesos son parte de tu desarrollo, de tu carácter. Las cosas que no te gustan es para también desarrollar tu carácter. No, las cosas caen ahí de la noche a la mañana, pero vamos a seguir. Me está dando hambre. Noé vivía en una generación corrupta, right? Génesis 6 lo habla. Dios le llegó hasta arriba el pecado, pero Noé no negoció su fe. Corrupción por todas partes, pero él se mantuvo con fe. No adaptó o comprometió la verdad. Se mantuvo en la verdad. Se mantuvo enfocado en el diseño de Dios para con su vida. Y no dejó que su familia absorbiera la corrupción. En otras palabras, se puso en la brecha como sacerdote y cuidó su casa a que no se contaminara con las cosas del mundo. La cultura de hoy es aceptar todo lo que se ve y todo lo que se escucha y darlo como algo, ay, es que los tiempos han cambiado. Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Cuál fue el resultado? Pregúntame, ¿cuál fue el resultado? Qué obedientes son ustedes. Su obediencia salvó a su casa. ¿Qué fue lo que pasó? Que por Noé hacer las cosas y mantenerse enfocado a pesar de la crítica, a pesar de las cosas que venían contra de él, salvó a su casa. Se perdió y salvó animales que obedecían. Qué pena es saber que los animales fueron más obedientes
que la humanidad. Qué interesante es ver a una mula hablar, porque el mismo hombre Balaam no quería escuchar, estaba terco Balaam. La terquedad ciega a la gente, pero sin embargo un burro vio al ángel y se detuvo. Y aunque Balaam le entró a golpes al burro, el burro, ¿qué tú haces pegándome, chico? ¿Tú no ves lo que hay delante aquí? Yo llego a hacer ese burro, yo le doy 2 patadas a Balaam. Déjate de eso que tú también lo pensaste. Escucha esto, amado. Una familia firme en Dios puede sobrevivir a cualquier cultura. Una familia que se mantiene enfocada en el Señor, aunque vengan las ofertas que vengan, se mantiene firme en la fe. Porque la sociedad no necesita familias famosas, necesita familias estables. Oro a Dios que Dios traiga estabilidad en tu familia y en tu casa. Oro a Dios que de vuelta vuelva el comer en la mesa y hablar de Dios en nuestras sillas comiendo el alimento. Oro para que a veces en vez de estar viendo televisión en nuestra sala hablemos de las grandezas y las cosas que Dios está haciendo en nuestras familias. Eso, amado, sería el propósito más grande que uno pudiera ver en una familia, que se mantengan estables. A todos nos vienen crisis, a todos nos vienen adversidades, pero ¿cuál es la prioridad? Mantenernos estables. Necesitamos esas familias estables. Cuando una familia vive bajo el señorío de Cristo, amén, irradia, ¿verdad? O transmite paz. Una familia en Cristo transmite paz. Tu vecino va a ver que tu familia es diferente. Una familia que está en Cristo modela perdón. Podemos perdonarnos como hermanos, como familia, cuando las cosas no están bien. Mira, amado, usted es la familia de la fe, que hacen enojado con su hermano. Avergüénzate. Corrígete. Eso da lástima, saber que hermanos están enojados. Eso no es el diseño de Dios. Pastores enojados, ministros enojados, gente enojada. ¿Qué hay de aceptar, amado, errores y pedir perdón y restaurar nuestra relación? De eso se trata el Evangelio de Cristo. ¿Qué querías escuchar? Oh, gloria al Señor, el fuego de Dios está aquí, la gloria de Dios está aquí. Aleluya, aleluya. Yo puedo predicar así, yo fui evangelista. Yo me movía por muchos estados. En San Francisco, en México, en todos estos lugares fui evangelista. Yo sé cómo se mueve el poder de un evangelista y la unción de un evangelista, pero me di cuenta que los gritos no salvan a nadie, el brinco no salva a nadie. Lo que salva es la palabra de Dios. Es la palabra. A veces nos cohibimos de avanzar por no estar en acuerdo. Se castran nuestros llamados, se enfría nuestros propósitos. Nos convertimos, amados, en piedras inmovibles. Que tiene que venir un digger y moverte para que se pueda construir algo en ese lugar. Alabanzas al Dios eterno. Aleluya. Porque una familia en orden refleja el orden. ¿Sabe qué es lo que la gente mira en nosotros? ¿Qué tan orden hay en nosotros? Hay familias que adoran a Dios juntos en la iglesia, exaltan a Dios juntos, pero en la casa tiran los platos, se habla malo. Aleluya. No es cargar una Biblia y venir aquí, es que en todo lugar dejemos que el Señor sea Señor de nuestra vida. Sí, a veces se alteran las cosas. A veces, amados, la tiroides está virada.
a veces la presión está alta y a veces cometemos esos errores y nos ponemos angry, enojados y nos molestamos y causamos irritación en cosas. ¿Quién no ha pasado eso, amado? Solamente los que están solos y ellos mismos se miran al espejo y pegan a pelearse ellos mismos. Pregúntale a Hilda, ¿verdad, Hilda? Tú te miras en el espejo y de la secretaria de la iglesia. Hay que tener orden y también inspiramos esperanza. Hay 3 características que te quiero hablar. Voy a por lo menos hablarte una hoy. De una familia conforme al diseño de Dios. 2026 es el año de toda tu casa servir a Jehová. 2026 será el año de que toda tu familia se alinee a los propósitos de Dios. Verás los sueños cumplidos sobre tu matrimonio, sobre tus hijos. Verás que Dios no te va a faltar, aleluya, en ninguna área, porque tú vas a poner los propósitos, el diseño de Dios como prioridad en tu vida, en tu casa. Y vas a ver, amados, cómo Dios traerá orden. Una familia victoriosa, número 1, está diseñada en el orden divino. ¿En qué está diseñada? En el orden divino. Por eso es cuando miramos la palabra, nos habla cómo fue la estructura. Fíjate que cuando mientras subía para acá, esto me lo puso Dios en mi espíritu y no lo había visto de esta forma. Todo lo que Dios creó en el Edén, lo creó como semilla, no como cosecha. Toda la creación fue creada como una semilla y sembrada en la tierra, en el mundo terráqueo. Creó la gallina y el gallito y los puso como una semilla. De ahí salieron los huevitos, los pollitos y se multiplicaron la gallina y el gallito. Comenzaron los pollitos y después vinieron más gallinas, más gallitos. Y aunque hay más gallinas que gallitos, se cree, amados, que cada hombre, un hombre son 7 mujeres a 10 en creación. Hay países que le pagan a los hombres, literalmente, yo lo he visto. A mí me gusta leer noticias y mirar y observar y escudriñar. Hay países donde le pagan a hombres para que se muden porque la ciudad de ese país no hay hombres. Y entonces al ellos no tener un hombre, esa ciudad está propensa a desaparecer porque no va a haber creación que reemplace la gente que vayan muriendo. Pero usted manténgase firme a lo que Dios te ha dado. Y sabe que ha sido la sabiduría que Dios me ha dado, que no te he mencionado el lugar para que no te mudes para allá. Primera de Corintios 11:3, mire cómo lo dice. Pero quiero que sepáis, Pablo está diciendo a los corintios, listen to me. Escúchenme. Pongan atención a lo que les voy a decir. Cristo es la cabeza de todo varón. Si tú te creías que tú eras el cheche de la película, varón, estás equivocado. El macho en tu casa no eres tú, el hombre de autoridad sobre tu casa es Cristo. Tú quieres ser un hombre efectivo, productivo, que lleves al destino tu familia. Deja que Cristo sea la cabeza tuya. Él es mi cabeza. Él es que guía mis pasos. En casa manda a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hombres dicen amén?
Wow. Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, mira cómo lo dice. Y Dios la cabeza de Cristo. Este es el diseño divino de Dios en lo que es orden y autoridad. Cristo cabeza de varón, varón cabeza de mujer y Dios cabeza de Cristo. En otras palabras, Dios es un Dios de orden, no de confusión. Cuando vino la era el movimiento feminista, amén, se quería aplastar la autoridad del hombre. Yo no necesito un hombre. Yo no necesito la fuerza de un hombre. Entonces se pusieron estadísticas de todas las construcciones, de todos los development, de todas las cosas que se han construido, y se comprobó que la mujer no tiene la fuerza y la habilidad para construir, aunque tiene capacidades, y Dios ha desarrollado mujeres arquitectas y mujeres, ¿verdad?, que agarran un martillo y hacen una casa. Sí, está bonito, pero no con la fuerza y con la tenacidad y consistencia del hombre. La mujer, por más pesa que alce, no tiene la fuerza de un hombre. No la tiene. Entonces hay que mirar cuál es mi posición como hombre. Yo tengo más fuerza que mi esposa. Yo puedo ser, amén, yo puedo levantar a mi esposa. Tal vez ella me puede levantar. En ocasiones hay mujeres que levantan al hombre. No la mire, porque me va a decir quién es. Y se ve la tenacidad y la fuerza, pero en el orden divino, Dios es cabeza, punto. Dios es el creador, punto. Quien manda es el eterno Dios, punto. Lo segundo es el matrimonio como pacto. En la responsabilidad del orden de superioridad, Dios primero, luego el pacto entre el hombre y la mujer. Y decíamos que pacto, amén, es algo espiritual, eterno. No tiene que ver, amados, con lo que sucede para dejarla o dejarlo. Es mantenerlo a flote a pesar de las crisis o crisoles de mi vida. El divorcio es porque tú no has atendido tu rol y has aceptado tu responsabilidad en el pacto que hiciste en un altar. Y le echas la culpa a ella y ella te echa la culpa a ti. Pero si los dos hubiesen entendido que si hicieron un pacto, es hasta que la muerte los separe. Si ya no te apures, pero ¿por qué te lo digo? Porque el problema hoy, decíamos ayer, que el 60% de los matrimonios reconstituidos se divorcian porque traen el bagaje del primer matrimonio al segundo o al tercer matrimonio. Y por eso está tanto divorcio aún dentro de la iglesia, casi 50% en la iglesia. ¿Usted cree que eso agrada a Dios? No. Por eso tenemos que hablar estas verdades. ¿Para qué? Porque si estás divorciada, te separaste, piénsalo bien antes de meter las 4 de nuevo. Porque hay personas, lo digo con amor, amado, hay mujeres que se casan por necesidad. No les gusta el tipo para nada, pero saben que no pueden subsistir solas. Si tú consideras a Dios como tu esposo, amén, no te va a faltar nunca nada en la vida. Hasta que Dios te traerá el compañero por excelencia. ¿Cuántos dicen amén? El matrimonio es un pacto. Y número 3, los padres como autoridad espiritual. Lo más terrible es ver hijos diciéndole a los padres lo que tienen que hacer. Escúchame bien. I would love to say it in English because I know you guys understand better English than Spanish. But let me tell you something, my brothers and sisters in the Lord. Young people, listen to me right now as a pastor, as a father to you. Amen. In your house, you are not in authority. It's your father and your mother. They're in charge of you. So obey what they say and follow instructions.
And when they talk, listen. Why? Because they're going through a lot. So they got understanding of everything, things in life. They got the experience. They don't want you to suffer. They want you to be successful and blessed. A veces pensamos nuestros jóvenes, no, ya yo tengo mi edad y esto, pues múdate aparte entonces. Paga biles como pagamos nosotros, la comida. Cuando mis hijas eran teen y le quitaba yo el celular, era como, mire, y se ponían. Mire la India, el padre le quita el celular a las 3 teenagers, a las 3 hijas, y las 3 hijas se tiran de un edificio. ¿Supieron eso la semana pasada? Qué triste saber que un joven está tan adicto al celular y por quitarle el celular se quitaron la vida. Porque la cultura de hoy está pegada a las redes sociales. La cultura de la familia se ha perdido. El comer el arrocito y en familia se ha perdido. Tenemos que volver al principio, al diseño de Dios en nuestra vida. Adán y Eva, cuando siguieron el orden de Dios, hubo provisión y comunión. ¿Se recuerdan? Adán y Eva estaban conectados con el Padre. Estaban siguiendo el orden. Y había una comunión. Y Dios les proveyó todo. Dios creó. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, escúchame, Dios no creó a Adán y Eva primero. Dios creó las plantas, las frutas, los animales, los peces, las aves del cielo primero. Porque cuando Dios nos creó en una atmósfera de provisión. Para que el hombre no sufriera de nada, tuviese todo ahí. Iba afuera, agarraba el mango, agarraba esto, agarraba lo otro y comía. Amén, hacía su ensalada. Había una vaquita, la mató, hacía su buena ternerita. Amén, o no sé, los peces. Porque dice la Biblia que Adán le puso el nombre a todos los animales. ¿Cómo será el cerebro de Adán? A él le trabajaba el lado gris, el lado blanco. Una sabiduría. Él le puso nombre a todo animal. Él vio un pez y le llamó Panchito. Panchito, ven acá que tú vas a hacer mi comida hoy. Y el Panchito venía como si nada. Y caía en las manos. ¿Quién sabe? Porque yo no sé, ¿verdad? No habían redes, tal vez no habían brisillas, anzuelos. Algo tenía. La Biblia dice que todo se sujetaba a él. Cuando tú como hombre te sujetas a Dios, las cosas se sujetan a ti. Ay Dios, voy a decir algo que va a ser un poquito, ¿verdad?, medio campestre. La moral no se predica en ropas menores. Iba a decir calzoncillo. Ay, yo lo dije sin querer. La moral se predica viviéndola y mostrándola como un ejemplo. Dios bendiga a mi padre, lo amo, está todavía delicado. De vez en cuando voy a salir en días de semana para verlo, pero mi papá decía, el día que yo te agarre fumando te tumbo los dientes de la boca. Y él con un bendito cigarrillo en la mano. Y me hacía así con el cigarrillo, el día que yo te agarre bebiendo te tumbo los dientes de la boca. ¿Cuál ejemplo me estaba dando mi padre? Me estaba diciendo una verdad, no debería fumar. Fumar trae consecuencias, fumar no es correcto. Y si estás fumando, yo declaro que Dios te liberta en el día de hoy. Y me lo decía, ¿y sabes qué? Me dio curiosidad. A los 12, 13 años, veía una golilla tirada y la agarraba. Y cuando probé, casi me muero.
y nunca fumé cigarrillo. No me gustó. Pero los ejemplos se muestran. Cuando tú como hombre te levantas en la mañana y le das el café a tu esposa mientras se lava la boca, se peina, se maquilla. No me digas que tú estás en el sillón tirado para que ella termine todo, para que te haga el café. Ay, Dios mío, Padre, estoy hablando a alguien aquí. Siento un golpe, déjame irme acá arriba. Pero qué bueno es que tú puedes ser parte de la bendición para llegar a la casa de Dios y junto a adorar. Venir a la iglesia con tu esposa, con tus hijos, va a traer recompensas que tú no tienes idea. Tú y Josué en el capítulo 24, verso 15 dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y sabe por qué? Porque en Puerto Rico decimos el burro adelante para que no se espante. Pero él dice: no importa que me llamen el burro de mi casa, pero ¿sabe qué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y como se puso en la brecha, él y su casa, Noel hizo lo mismo. No importa que me critiquen, no importa que hablen de mí, voy a edificar el arca, voy a hacer lo que Dios me está llamando a hacer, voy a ser obediente. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Que toda su casa fue salva. Yo declaro que toda tu casa, varón, será salva, que todos tus hijos serán salvos, que todo destino en tu vida será marcante en esta temporada. Y te dejo con esto. Cuando se rompió el orden, entró el caos en Génesis 3. Satanás se introdujo en una culebra. La culebra había sido hecha como creación de Dios. Las culebras que Dios creó en el huerto de Edén, cuando tú estudias, eran derechas. Así las creó Dios. ¿Sabían eso ustedes? Pero como maldición por la desobediencia, se iba a arrastrar sobre la tierra. Y se arrastra tanto sobre la tierra que si tú no tienes cuidado, cuando te metes al patio de tu casa, puede haber una escondida por ahí. Porque el diablo siempre anda escondido. Espérate, déjame irme por acá. La palabra y la verdad y Dios andan como somos cartas abiertas. Pero el enemigo anda escondido. Comenzó como una culebra en Génesis y en Apocalipsis ya era un dragón. ¿Sabían eso ustedes? Porque Adán le dio la autoridad que se le dio a Adán, se la cedió a la serpiente. Por eso vino maldición. Cuando tú no haces lo que le agrada a Dios, tú le estás dando lugar a la serpiente. Pero cuando te pones en la brecha, tú le vas a pisar la cabeza a la serpiente y vas a tener la victoria como hija e hijo de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en este día? Restaurar el orden es restaurar la paz. La casa no se hizo como una gallera para pelear como los gallos. La casa se hizo como un Edén, como un lugar de delicia, para que se disfrute el uno al otro y los hijos de los hijos, y vivan en armonía. Y te suelto esta para el domingo que viene, soltarte más. El problema no es la autoridad. El problema es la ausencia de Dios en la autoridad. Nunca ha sido la autoridad, varón. Es la ausencia de Dios en la autoridad que te ha dado. Si tú sirves a Dios y te humillas ante Dios, tú no tienes ni que gritar. Tu casa, tu mujer se sujeta, tus hijos se someten. Si le estás gritando a tus hijos, no grites más. Sométete a Dios
y ellos se van a someter a ti. Si tú estás pasando una situación, si tú como matrimonio y como familia quisieras que Dios cambie tu rumbo, tu destino en tu matrimonio, en tu vida personal, si tú quieres que Dios cambie tu destino, tu rumbo, yo quisiera orar contigo. Yo quisiera que Dios te diera sabiduría, entendimiento. Si pusiste a un Dios a un lado y quieres volver a poner a Dios en tu corazón como el primero en tu vida y servirle y adorarle, yo quisiera orar por ti. Si nunca has conocido a Dios, a Cristo, hoy está Cristo aquí. Y yo te garantizo que las cosas van a cambiar en tu casa. Ayer mi esposa y yo hablábamos de lo que vimos, como 60 parejas. Se veía hermoso esto aquí. Y decía, wow, qué buen comienzo del ministerio de parejas hicimos ayer. Pero yo quiero ver 100 parejas como mínimo, que nos reunamos a poner el nombre de Jehová en alto. ¿Habrá alguien en este día? Si se pueden poner de pie y cerrar sus ojos. ¿Habrá alguien en este día que diga, yo necesito a Dios en este día? Yo necesito del Señor. Yo necesito que mi casa vuelva al orden. Restaure lo que necesite restaurar. Te garantizo que Dios lo va a hacer. Si pones a Dios primero, tu vida va a tomar un giro diferente. Si lo pones como Salvador, te va a ayudar. Las pruebas no van a faltar, pero ahí está tu ayudador, el Señor. Habrá alguien en este día que levante su mano y me diga, pastor, yo necesito una oración en el día de hoy. ¿Habrá alguien por aquí? ¿Alguien necesita una oración? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que necesite oración? ¿Sabe qué? Si usted y su casa y sus hijos han venido luchas que usted no entiende, usted puede pasar con tus hijos, tu esposa, y vamos a orar juntos. Mientras cantamos, ustedes los que levantaron la mano, pasen para acá. Vengan. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, se trata de ti, se trata de ti. Si se trata de ti, se trata de ti. Si se trata de ti, se trata de ti. Si se trata de ti, se trata de ti. Si se trata de ti, se trata de ti. Si se trata de ti, se trata de ti. Si se trata de ti. ¿Qué tal si agarras tu familia ahí de la mano?
Escúchame bien, hombre. Lo que te he estado dando hoy son herramientas. No ha sido fácil, a mí no se me ha hecho fácil. Les decía a los matrimonios ayer, yo vengo de un hogar disfuncional. En mi casa volaban los platos, los cuchillos, los bates de pelota. Había abuso físico de ambas partes, de mi padre hacia mi madre, de mi madre hacia mi padre. Yo vi sartenes volar con aceite hirviente. Y lo digo con dolor en mi corazón. Un día a mi mamá toda la espalda le cayó aceite. Fue llevada a urgencia. Mis hermanos querían matar a mi padre. Y en esa escapada mi padre se desapareció de momento y caímos en la casa de uno de mis hermanos, y allá en Bayamoncito de Aguabuena, en la iglesia La Luz del Mundo, allí mi mamá en el año 1975 alzó su mano y entregó su vida a Cristo. Yo tenía apenas 9 años con mi hermano gemelo, y mi hermana, que es 4 años menores, tenía 5. Mi hermano y yo no sabíamos, éramos niños, pero levantamos la mano a los 9 años. Y ya llevamos 50 años sirviendo a Cristo. Porque aunque hubo una cicatriz, un dolor, algo terrible, mi mamá puso a Dios primero. Y nunca mi mamá se apartó de Dios. Porque en el dolor, en la prueba, en la angustia, se puso a Dios primero. Y mi mamá se convirtió en una mujer adoradora, en una intercesora. Mi mamá sabía estar 6 horas orando, clamando, buscando el rostro del Señor. De ahí salimos mi hermano, yo, ministros de Dios. Mi hermana en estos tiempos está de nuevo en la iglesia. Se restauró mi mamá con mi papá. Y aunque mi papá, verdad, siguió otros caminos más luego, pero mi papá, cuando estuve en Puerto Rico 2 semanas atrás, sabiendo yo que fue criado por su abuela en la iglesia, le di un llamado y le dije: papi, tú sabes que si Cristo viene y tu vida no está alineada y reconciliada con Dios, te quedas. Para mí lo más grande, papi, es que tú tengas a Cristo en el corazón. Tú te atreverías de nuevo a aceptar a Cristo como tu Salvador. Y mi padre dijo: sí, yo quiero a Cristo como mi Salvador. ¿Y sabe cuál es la paz que me da? Que si mi papá va a partir un día, porque todos vamos a partir, yo sé que mi papá, mi mamá, estaremos juntos en la patria celestial. No dejes que una crisis te lleve a la perdición, sino que en la crisis, en el dolor, pon tu mirada en Cristo. Padre, mientras ahí oras con tu familia, agarra a tu familia, agarra a alguien a tu lado ahí. Padre, yo declaro que tú unificas la familia, que tú unificas el pacto de familia, el propósito, el diseño de familia, que tú traes, Señor amado, vida sobre las familias, para que ellas puedan, Señor, subsistir en medio de un mundo depravado, en un mundo pecaminoso. Ellos puedan mantenerse firmes en la fe y puedan continuar peleando la buena batalla. Yo hablo, los destinos, los propósitos, los planes tuyos se aceleran en la familia, y ellos van a ser, Dios mío, instrumentos de bien, instrumentos de verdad. Y ellos serán ejemplo. Y ellos serán, Señor, aleluya, baluartes de la verdad. Y van a, Señor, ser un testimonio a la gente que les rodea de que tú estás en medio de su familia, en medio de su matrimonio, en medio de sus vidas. Te doy gracias, Señor. Gracias por tus bendiciones. Bendigo los que me están mirando a la distancia. Unifica sus casas, sus familias. Unifícalos, Señor. Y unifica a los que estamos aquí. Y que estos días sean días de gloria sobre la faz de la tierra.
te honro, te adoro y te doy gracias porque toda la gloria es para ti, toda la alabanza es para ti. Y el pueblo del Señor dice: amén.